No se puede. Tarde pero sin sueño. Muy buenas noches y bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda nuevamente después de algún tiempo sin poder haber estado presentes por aquí, pero con un gusto de reunirnos de nueva cuenta aquí en este espacio que es la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea y en esta ocasión me acompaña nuevamente pues mis compañeros de transmisión que son Rodolfo Chávez Corominas. ¿Cómo está, Rodo? Muy bien, aquí con el gusto de siempre. ¿Qué tal? También le vamos a mandar un saludo a Andrés Leiva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, buenas noches a todos. Bendecida noche. Y tenemos también a Jonathan, que también nos va a estar apoyando ya de forma más interactiva en esta nueva edición que tenemos ya del programa, dado que, pues como ustedes se habrán dado cuenta en la publicidad, pues esta ya es la segunda temporada, entonces estamos rediseñando. De hecho, si ven que nos demoramos precisamente por eso, estamos probando lo que es la nueva plataforma de transmisión. Y aquí está Yona para estarnos apoyando también con eso y con algunas intervenciones. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí presente. Espero que esté escuchando al menos mi voz. Perfecto. Pues bueno, Por lo menos. listos. Bueno, si es la primera vez que nos acompañas, querido amigo espectador, amigos internautas, vamos a dar pues como una inducción de lo que se trata la dinámica del programa, y esto es análogo a esa práctica que se tiene que saliendo de la oficina, se sale a algún lugar para esperar a que el tráfico disminuya, y en lo que esto sucede, pues poder compartir con compañeros del trabajo o de la escuela. En este caso, pues tenemos una edición un poco diferente, dado que este evento inesperado nos ha naturalmente también cambiado todo, y la mayor parte de nosotros pues estamos haciendo home office. Entonces, pues haciendo alusión a esa práctica de haber terminado nuestro trabajo y ya comenzar a compartir, pues estamos nosotros también aquí con ustedes y con esta misma dinámica donde hablamos un poco de la fecha del día de hoy, tenemos una pregunta base y dos bloques donde tenemos otras dos preguntas complementarias para cerrar con una pregunta al final. Entonces, pues por ejemplo, muchachos, el día de hoy es lo que vemos que se está conmemorando, aparte de, sabemos que es 18 de mayo, un día como hoy, pero en algunas otras fechas, qué otros acontecimientos tenemos? Ok. Bueno, pues como es costumbre, tenemos una lista interminable de acontecimientos. Eh, Pues miren, un día Bueno, como hoy, pero de 1268, pues tenemos que hay un sultán Baybars I que vence a los cruzados del Principado de Antioquía. En 1291 en Palestina, los musulmanes expulsan a los cristianos tras la caída de San Juan de Muy Acre, bueno. último bastión cristiano. Y en 1302 en Brujas, en Bélgica, tiene lugar el suceso conocido como Masacre de Brujas, cuando la milicia flamenca masacra durante la madrugada de las fuerzas invasoras francesas. En 1498 en la India, el navegante portugués Vasco da Gama llega al puerto de Calcuta. En 1499, del puerto de Santa María, en Cádiz, España, parte una flota de 4 barcos mandada por Alonso de Ojeda y acompañado de Américo Vespucio y Juan de la Costa. Así se apellida, así como nosotros estamos escuchando. Llegan a las costas de Surinam, viene siendo la parte norte de América del Sur, donde están las Guyanas. También un día como hoy, pero de 1525, en Honduras se funda la aldea de Trujillo. En 1541, en la Nueva España, el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco funda la villa de Valladolid de la Nueva España. En 1565, en la sureña ciudad de Concepción, en Chile, se establece la Real Audiencia de Chile por ser la del rey Fernando II. En 1593, en Inglaterra, el doctor Thomas King lidera las acusaciones de herejía contra Christopher Marlowe.
En 1643, en Ardenas, Francia, los franceses, comandados por el príncipe conde, derrotan a los españoles. Igualmente, en 1652, en Rhode Island se convierte el primer estado que promulga una ley de abolición de la esclavitud en lo que eran las 13 colonias británicas de Norteamérica. 1680, en España se publica la recopilación de las leyes de Indias. En 1756, Francia declara la guerra a Inglaterra y los franceses desembarcan en Menorca. Un día como hoy, pero de 1781, en Perú, los españoles asesinan al líder Tupac Amaru II. En 1793 inicia la campaña del Roussillon. Es en el marco de la Revolución Francesa y de la Guerra Napoleónica de 1803, el Reino Unido revoca el Tratado de Amiens y le declara la guerra a Francia. En 1804, en París, el Senado de Francia proclama emperador a Napoleón Bonaparte. En 1811, en la Batalla de las Piedras en Uruguay, las fuerzas revolucionarias al mando del general José Gervasio Artigas vencen a las fuerzas del Imperio Español. En 1845, el infante Carlos María Isidro de Borbón abdica en su hijo Carlos Luis sus pretendidos derechos a la corona de España. En 1848, en Frankfurt del Meno, se abre la primera Asamblea Nacional de Alemania. En 1848, en Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas da la orden de disolución de la Compañía de Jesús y de expulsión de sus miembros del territorio argentino. En 1863, en los Estados Unidos, en la Guerra Civil Estadounidense, comienza la Batalla de Vicksburg. En 1868 nace el zar Nicolás II. En el 69, Japón sucede la rendición y disolución de la República de Edo. 1872 nace el filósofo y matemático británico y Premio Nobel de Literatura en 1950, Bertrand Russell. En 1896, en el campo de Kodinka, en Moscú, durante la festividad de la coronación de Nicolás II, una turba de gente acaba con la vida de 1.389 personas, hecho conocido como la tragedia de Kodinka. En 1900, el Reino Unido proclama su protectorado sobre Tonga. En 1903, en España, Rey Alfonso XIII realiza la apertura de las Cortes con un discurso. En 1904, un acuerdo internacional para la represión de la trata de blancas. En 1910, acercamiento máximo del cometa Halley a la Tierra. 1927, en Michigan, sucede el desastre de Bab School, donde mueren 45 personas por una explosión de bomba. En 1927, en Hollywood, se inaugura el Grauman's Chinese Theater. En 1930, el dirigible Graf Zeppelin inicia un vuelo que cruzará 2 veces el Atlántico con un recorrido de unos 27,000 kilómetros. En el 44, en Italia, finaliza la batalla de Monte Cassino después de 7 días, cuando los paracaidistas nazis evacúan esta ciudad. En 1944 también el gobierno de la Unión Soviética deporta a los tártaros de Crimea. En 1948, en Nankín, China, se instala el primer yuan legislativo de la República de China. En el 50, la Asamblea Plenaria de la Organización de las Naciones Unidas decide embargar las mercancías de la República de China como represalia. En 1953, Jackie Cochran se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido. En el 58, en los Estados Unidos también, un avión Lockheed F-104 Starfighter establece como récord de velocidad con 2.259.82 kilómetros por hora. En 1959, en Conakry, Guinea, se inaugura el Comité Nacional de Liberación de Costa de Marfil. En 1960, el comandante Ernesto Che Guevara participa en un concurso de pesca de la aguja junto al escritor estadounidense Ernest Hemingway y al comandante Castro. En 1973... Eso se llama gestión del ocio, ¿eh? ¿Perdón? Eso se llama gestión del ocio, definitivamente. Definitivamente, amigo. Y en el 63, en Madrid, España, se inaugura la ciudad deportiva del Real Madrid, club de fútbol en el Paseo de la Castellana. En el 69, desde las instalaciones de Cabo Cañaveral, en Florida,
en el marco del programa Apolo, despega la misión tripulada Apolo 10 y la segunda misión era hacia la Luna, la segunda misión tripulada hacia la Luna. En el 74, como final del proyecto Smiling Buddha, el Buda sonriente, la India detona de manera exitosa su primera bomba nuclear y se queda así como sexta potencia nuclear del mundo. En 1974 se inaugura la Torre de Radio de Varsovia, que es la construcción más alta hasta ese momento y dejó de ser operativa el 8 de agosto del 91. En 1976 nace la actriz Laisha Wilkins. También un día como hoy, pero de 1980, en Estados Unidos el volcán Santa Elena entra en erupción, dejando los mayores daños demográficos y económicos en la historia del país. En 1989, el Parlamento de Lituania modifica su constitución y proclama la soberanía del pueblo lituano. En el 90, en Francia, el tren TGV realiza un nuevo récord en el mundo ferroviario, 515.3 kilómetros por hora. 1990 también, en Bonn, los ministros de Finanzas de la República Federal Alemana y la República Democrática de Alemania, Theo Weigel y Walter Gropius, firman el Tratado de Unión Monetaria, Económica y Social entre estos dos países alemanes que eran diferentes para aquella época. En el 91, en el norte de Somalia, se declara su independencia del resto del país y se nombra República de Somalilandia, aunque no será reconocida internacionalmente. En 1992 fallece el doctor Salvador Nava Martínez, importante político mexicano que de hecho da nombre a una avenida principal aquí en la ciudad de San Luis Potosí. En Dinamarca, el pueblo responde afirmativamente al referéndum con respecto al Tratado de Maastricht. En 1994, en Venezuela, el expresidente Carlos Andrés Pérez es encarcelado al descubrirse que cometió malversación de fondos públicos. En el 98, en la demanda judicial Estados Unidos contra Microsoft, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos procede a la causa de monopolio contra la empresa de Bill Gates. Y en 2005, en Chile, sucede la tragedia de Antuco, el segundo mayor desastre de la milicia en tiempos de paz. Es también y de los museos. Santoral del día de hoy, muchachos, ¿cuál es? Aquí tenemos San Félix de Cantalicio, Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, San Juan I, Papa y Mártir. Y tenemos que también un día como hoy, pero de 1920 al parecer, nace Karol Wojtyla, que después sería elegido como el Papa Juan Pablo II. Ahora Entonces, santo. no lo incluimos en el santoral porque los santos nosotros los festejamos no en el día de su nacimiento a la tierra, sino de su nacimiento a la gloria. Pero un día como hoy, precisamente de ese año, nace nuestro Papa. A propósito, pues de esto que vimos en la consagración mariana de los primeros días hacia un glorioso amanecer y que es uno de los principales santos marianos. A propósito, el pasado 13 de mayo, que fue también la celebración de Nuestra Señora de Fátima. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que es momento de pues entregarle esta reflexión a Dios para que sea Él quien nos guíe a través de lo que es la pregunta inicial. Entonces nosotros decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende Y en así ellos en el fuego. Luz al fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo Ya, será Señor, tu creado. Espíritu y todo Se será renovará creado de la y tierra. se renovará la faz de la tierra. La tierra. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, ¿alguna pregunta, amigos internautas? ¿Alguna respuesta? Vamos hacia la pregunta inicial que es, ¿por qué buscáis ¿Por entre qué los buscáis muertos al entre que los está muertos al que está vivo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Entonces vamos a una pausa y pasamos al primer bloque de reflexión. Oh, que la.
Bueno, pues mientras estamos aquí esperando comentarios también de la audiencia, dado que de eso se trata, pues bueno, vamos a pasar entonces a dos preguntas que tenemos, ¿verdad, muchachos? Sí. Bueno, Exactamente. ¿cuáles son esas preguntas? ¿Dónde Bueno, le has puesto? ¿Y la que sigue cuál es? ¿Qué conexión habrá entre el recuerdo y el reencuentro y el encuentro y cómo puede llevarse uno hacia otro? Ok, muchas gracias, Jonah. ¿Ibas a decir, Andrés? No, básicamente iba a continuar con las preguntas y volverles a explicar la dinámica por aquellos que ya se hayan olvidado de qué se trata esto. Pues bueno, en lo que tenemos un poco más de contexto, la pregunta base está basada, valga la redundancia, en la cita de Lucas capítulo 24, versos del 1 al 8. No vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero habla de ese encuentro que tienen las tres mujeres que van a ver a Jesús para ungirlo y se encuentran con el ángel y el ángel dice, bueno, es que ustedes vienen a buscar entre los muertos al que está vivo. ¿Por qué? Se trata de esta pregunta, pues apropiarla hacia nuestros días. Sabemos que estamos en la última semana de Pascua, bueno, la penúltima, estamos por cerrar lo que es el tiempo litúrgico y en estas circunstancias históricas que estamos viviendo, no vamos a profundizar en algo que es bastante evidente y que ya sabemos, precisamente porque no tiene caso de que estemos buscando a Jesús donde a lo mejor podemos estar batallando para encontrarlo y quizá eso es lo que en muchos casos pudiera a algunas personas estarles dificultando el tener ese encuentro con el Señor, esa falta de vivencia de una espiritualidad que está siendo un tanto interrumpida por el servicio regular y asiduo de los templos. Y aquí se trata precisamente de que nosotros sigamos procurando pues esa búsqueda a través de la oración, a través de las actividades que como iglesia podemos hacer en línea y de algunas otras formas en las que nos podemos involucrar, porque pues nosotros podemos encontrarnos muchas veces con personas que no son creyentes y que están cuestionándonos sobre la eficacia del plan de salvación y del papel de Dios en la humanidad y todas las tragedias que pudiéramos estar viviendo. Creo que este es el punto medular de la reflexión y yo creo que ustedes me van a saber decir más cosas, chavos. Bueno, yo estaba volviendo a checar el contexto que nos había comentado básicamente Juan y es bastante interesante, sobre todo para la cuestión que hemos estado manejando, creo que desde hace ya unos programas que habíamos empezado precisamente este, con las notas básicamente conmemorativas o con las notas que teníamos día con día, que bueno, ya sé que a modo de broma siempre decimos que son bastantes, pero a veces son signos de los tiempos. Y yo creo que hoy es un muy buen momento para volver a cuestionarnos esa cuestión
de por qué estamos empezando a ver mucho la cuestión del signo de muerte, precisamente en una manera muy específica, porque si ustedes recordarán, eh, esto que hemos estado viviendo se suscitó prácticamente entre la primera o segunda semana de Pascua de manera muy específica en México. Así que estábamos todos, yo creo que muy esperanzados a que esta Pascua de Resurrección hubiese sido glorioso, hubiese sido magnífico, que el milagro del cielo hubiera llegado de manera muy, muy increíble como todos hubiéramos esperado. Y sin embargo, no, pareciera ser que seguimos muy ensimismados, muy sin ánimos, muy precisamente, específicamente. Pareciera ser que seguimos muertos cuando en realidad deberíamos estar vivos. Y evidentemente, pues mira, si nos regresamos de hecho a la escritura, pues creo que es posible rescatar esa otra pregunta que textualmente tomada del Evangelio así dice, ¿dónde lo han puesto? Y el contexto de esa pregunta pues viene siendo que son palabras ya no de quienes están con Jesús, sino de Jesús mismo. Las vamos a poder encontrar esas palabras en Juan 11 y el contexto es del verso 33 al 35. Entonces, dicho, ahí se dice que en esos versículos, me parece que es el 34, que mucho dicen los estudiosos de la Biblia, que viene siendo el más corto, por lo menos del Nuevo Testamento, de muchas traducciones, porque lo transcriben como y Jesús lloró, solamente que a veces nosotros no reparamos en el contexto de esa afirmación de Jesús llorando. A Jesús se le describe textualmente derramando lágrimas en dos ocasiones. Una, en ese momento, que es precisamente cuando está llegando a Jerusalén y que se lamenta por la falta de conversión que tiene la mismísima ciudad santa, y que de hecho, si lo vemos teológicamente, eso está paralelo, porque este contexto específico es bastante puntual en cuanto a que se está refiriendo a un amigo suyo, a un amigo pues de años, se puede decir que de la infancia, que es nada menos que Lázaro. Porque es en ese momento cuando las hermanas le empiezan a decir, bueno, es que si tú hubieras estado con nosotros, pues nuestro hermano aquí estaría compartiendo. Y pues es que ya Jesús también tiene ese gesto de resignación y dice, ¿dónde lo han puesto? Ven, acompáñanos y lo vas a poder ver. Y ahí vemos a un Jesús que es diferente a otros pasajes, porque lo que está haciendo es que se está conmiserando con el dolor de esas personas en Betania, de esos amigos suyos que son casi de la familia, que son Marta, María y Lázaro, y llega un punto en el que él ve la situación, él está afuera del sepulcro y al convencerse de ver a su amigo muerto, llora. Llora por su amigo y llora porque son los familiares y que son amigos de él. Y tenemos a un Cristo que así es con nosotros. Llora en nuestro pecado, llora en nuestra desgracia. Tiene ese Jesús humano esa parte de sensibilidad ante el dolor. Porque Dios, ni en su persona de Cristo, ni en la persona del Padre y en el Espíritu Santo, pues sabemos que está esa unidad en esa persona de Dios que viene siendo cualquiera de las tres, pues tenemos a un Dios personal, tal cual espero no estar cantinflando mucho, que es cercano a nosotros porque nos entiende desde el mismo dolor, porque no solamente nos dice que le duele nuestra propia pérdida, sino que nos lo demuestra. Nos lo demuestra estando en esos lugares. Y de hecho,
hay una forma en la que juega precisamente el Evangelio con los papeles, y en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versos del 11 al 16, pues, y espero que nuestros amigos internautas puedan estar apuntando las citas bíblicas para que puedan repasarlas en una oportunidad, pero en ese otro pasaje es cuando María Magdalena está fuera del sepulcro y ella pues está conmovida porque no lo ve. Nosotros sabemos que humanamente cuando fallece uno de nuestros seres queridos, pues ya el hecho de ver su cadáver ya te da la certeza de que ya no lo vas a poder ver, pero te estás despidiendo de él. Y ella que llega prácticamente a despedirse, pues le duele porque siente miedo, siente tristeza de ver que no está ahí en la tumba. Cuando los ángeles se acercan y le dicen, ¿por qué lloras? Es que se lo llevaron y no sé dónde lo pusieron. Y entonces, en la desesperación, ella no se está dando cuenta que son ángeles los que le están queriendo consolar. Y después llega el mismo Jesús y le dice, mujer, estoy llorando. Es que yo estoy buscando al maestro y no sé dónde lo han puesto. Si tú sabes dónde está, dímelo. Y es cuando se encuentra con él y la llama por su nombre, María. Ese encuentro es el que está propiciando Jesús con cada uno de nosotros en las circunstancias más dolorosas. Y creo que la resurrección precisamente es esa transición del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, de la angustia, del miedo, hacia la alegría, hacia el triunfo, hacia la esperanza. Y creo que este es el llamado que nosotros queremos reflexionar en este bloque que sigue, ¿verdad? Entonces, amigos internautas, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? Vamos entonces a pasar al siguiente. No recuerdo si es la tercera o cuarta vez que hemos reflexionado en este programa sobre ella. Empezamos con Todos por la Esperanza. ¿Sí, Juan? ¿Estoy en lo correcto? Para los que están sintonizándonos por primera vez,
ya habíamos, ya habíamos hecho alguna vez un análisis o habíamos hecho una reflexión sobre la encíclica Salvificis Spes, Salvados por la Esperanza. Y creo yo que es ahora el momento oportuno para volvernos a preguntar dónde le hemos dejado, dónde le hemos enterrado. E inclusive creo yo que ya eso se podría también agregar a la parábola de los talentos, un contexto bastante extraño, pero que refleja de manera muy específica, ¿no? Señores, que tuve miedo de los talentos y mejor lo oculté. Señores, que tuve miedo de que ocurriera algo y mejor lo oculté. Y yo creo que inclusive este es un gran momento que nos da, que entonces nos va a dar una gran conexión precisamente con esta pregunta de, ¿no? ¿Cómo reconocer la esperanza de Cristo en nuestra adversidad actual? Quisiera mandar de manera muy específica un saludo al padre Covarrubias, no a Luis de la comunidad, porque luego los confundí. Un amigo, A también lo fue, mejor el si padre mal de no familia recuerdo, ya es Luis. Saludos a este, Luis también. saludos al padre Carlos Covarrubias, que me parece que el día de ayer publicó una imagen bastante interesante que tiene que ver con esta cuestión de las cuestiones que son importantes en la vida o que son fundamentales en la vida y que ponía básicamente tres escenarios. El primero era personas en un supermercado, el segundo me parece ser que era personas comprando algún otro bien o servicio elemental, y tenía básicamente también una capilla o una iglesia, y una iglesia abandonada, y se preguntaba, ¿y entonces cuándo esto se volverá elemental, no? Yo creo que habemos ahorita un montón de católicos que nos sentimos ahorita cautivos, y nos sentimos cautivos porque nos han quitado algo valiosísimo para nuestra fe, que es comulgar de manera presencial. Es más, creo que hasta Juan Manuel también un excelente meme, ¿no es así, Juan Manuel? Que extrañamos las misas de cuerpo presente, pero no, esas no. Las extrañamos. Entonces, No. pero Tranquilo. sí extrañamos la Eucaristía. Yo recuerdo que también en algunas otras comunidades, de alguna u otra manera han procurado seguir viviendo su fe. He escuchado algunas otras personas también de Latinoamérica que dicen, es que a nosotros ya nos han cerrado los medios. Qué bueno que a ustedes de repente en algunas comunidades todavía les permitan escuchar misa. Yo inclusive creo que compartí con alguno de ustedes, o no me acuerdo si nada más en algunos grupos del WhatsApp, que también tuvimos aquí en la comunidad fiesta patronal, y el padre dijo, bueno, no podemos tener una fiesta patronal como la hemos tenido otros años, pero no le hace. Vamos a salir con el Santísimo, vamos a salir con con Nuestra Señora del Buen Consejo, y vamos a recorrer la comunidad. Y fue una experiencia simplemente inolvidable. O sea, era divertidísimo ver cómo tuvimos que salir a la calle porque estábamos esperanzados de recibir la bendición con el Santísimo, y que finalmente creo yo que sin querer esta pandemia nos volvió a recordar que la fiesta, el bullicio, los ruidos, las luces, los estruendos, la comida, son cosas pasajeras que no tenían mayor importancia. Lo que nos interesaba era poder llegar a dar gracias, poder agradecer, poder a lo mejor volver a recordar que tenemos a nuestra Madre de Buen Consejo precisamente en estos momentos. Qué mejor consejo que recibir de María. Y bueno, dicen por ahí que el mejor consejo de María es escuchen. No recuerdo ahorita en qué oración dice eso de manera específica, que como tú nos has dicho, hagan lo que Él os diga. Ese es el mayor consejo que siempre ha tenido, creo que María, para nosotros. Entonces, yo creo que de manera muy específica es eso, ¿no? O sea, ¿dónde hemos puesto nuestra esperanza? Pues debemos recordar dónde la hemos puesto, dónde la hemos enterrado, dónde la tenemos puesta, porque esto es importante, es esperanzarnos que en algún momento vamos a encontrarnos con Cristo. Y creo que la pregunta anterior también era cómo aprovechar los recuerdos para una experiencia renovada del encuentro. Si nuestra principal experiencia y nuestra principal expectativa es encontrarnos con Cristo, también habrá un momento en el cual nos volveremos a encontrar con el hermano, que pues también es otro Cristo. Entonces, esa sería básicamente mi sencilla reflexión para el día de hoy. Espero que Rodolfo tenga algo que agregar. Rodo, a ver, ¿quieres decirnos algo, amigo? Échate la media hora, Rodolfo.
otra media hora. No. Realmente diste una reflexión muy Bueno, completa. no te gusta que eres de 5 minutos. Bueno, 5 minutos sí la hago. Ya. Pues yo recordaba como siempre los dos caminos, que el camino estrecho y el camino amplio, que el camino estrecho es para aquellos que sabemos que hay que sacrificar las cosas para poder encontrarnos con Dios en algún momento de nuestras vidas. Y sí, estoy leyendo las preguntas. ¿Cómo vivir plenamente ese encuentro con Cristo una vez lo reconozca? Pues primero, antes que nada, hay que aprender a reconocer a Cristo, que en Él está nuestro bienestar, está nuestra santidad, y que sin Él no hubiera un sentido absoluto, total de nuestras vidas. Fíjate que son muy interesantes esos puntos que estás mencionando, amigo, porque ya que nuestro Señor está después del cenáculo despidiéndose precisamente de los apóstoles y ya les está dando como las últimas indicaciones antes de la cruz específicamente, porque sabemos que ya después la encomienda pues es mucho mayor, pero en este momento que es previo a la crucifixión, pues yo creo que ya en ellos ya había incertidumbre, porque incluso pues ellos yo creo que ya lo veían preocupado al grado de pedirles que oraran con él, reservándoles pues sí precisamente su parte más temerosa a los discípulos que estaban más preparados, que eran quienes ya sabemos, y pues que les habla primero de eso, ¿verdad? Que dice, bueno, pues es que el camino de la perdición es que diga amplio, ancho, es highway, autopista, como bien diría ese grupo de rock de los 70s. Pero bueno, abierta. Sí, el highway to la supercarretera al... Pero no, yo creo que debemos más bien de quedarnos con esta parte que mencionas que dice nuestro Señor, pero la puerta estrecha precisamente es la que nos ha de llevar a la salvación. Pero ¿por qué hablar de una puerta estrecha? Sobre todo cuando en ese mismo evangelio dice, yo soy la puerta, y que dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el padre Rubén, no recuerdo cómo se llama, pero es el párroco de Nuestra Señora de los Remedios de Tequis. Le mandamos un cordial saludo por si acaso le llega a compartir a alguien el enlace. Pero de hecho, en una de las misas que me tocó presenciar, pues en este medio, en una de sus transmisiones digitales, en la homilía hablaba precisamente sobre esa explicación de que cuando Jesús habla de que Él es la puerta, muy probablemente donde estaba enseñando eso era cerca de un lugar en Jerusalén que se le llama la Puerta de las Ovejas, y que era precisamente un lugar por donde ingresaban los rebaños con las ovejas para el sacrificio. Entonces pues tiene un significado teológico bastante más amplio del que podemos nosotros leer en los evangelios, y que precisamente nos lleva a eso, ¿verdad? A considerar que esa parte estrecha por la que tenemos que esforzarnos para entrar, que viene siendo pues Jesús como el modelo, pues tiene que ser con todo lo que implica. ¿Dónde está puesta mi esperanza? Bien decía Andrés. Entonces, para no hablar de una esperanza que es limitada, tendríamos que pasar hacia los lugares donde estuvo Jesús, y que paradójicamente hablan pues de un final que se puede ver en la cruz y que se puede ver también en el sepulcro. Entonces la esperanza estuvo, fíjense, donde estuvo Jesús, que fue precisamente en el lugar del martirio y en el lugar donde ya está ese muerto, y que en este caso pues era nuestro Señor,
y era pues en un sepulcro que ni siquiera era propio, era de otra persona que le estimaba tanto que dice, esto es de mi familia, se lo doy al maestro. Hablamos naturalmente de José de Arimatea. Y en este mismo sepulcro donde es puesto, pues sabemos que después de la muerte, después del dolor, después de todo esto, pues viene la... que diga, después de todo esto viene la resurrección. Nuestro mismo Señor nos hace precisamente la mención que nos dice que si el grano de trigo no muere, ahí se queda. Pero si muere, si es puesto en tierra, hay mucho fruto. Y la esperanza, precisamente, que nosotros vivimos en Cristo, pues pasar por todas las etapas, tenemos que tener la disposición a morir a nosotros mismos en cada una de esas etapas, pues para poder resucitar con Él y así poder estos signos del recuerdo entenderlos precisamente como la esperanza de la resurrección. Y pues ya de aquí queremos este bloque cerrarlo para pasar al próximo que viene siendo el deseo. Bueno, amigos espectadores, amigos internautas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna respuesta? Queremos pedirles una disculpa por la ausencia de música en este momento, por los sonidos que pueden a lo mejor hacer interferencia en la reflexión, pero nosotros estamos tratando precisamente de que esto también tenga un significado, porque de hecho para nuestras vidas todo lo que acontece, que bien puede ser adversidad, pueden ser obstáculos, pueden ser tomados como reto para nuestro crecimiento y precisamente para poder vivir más plenamente esa resurrección y esa esperanza renovada que la resurrección supone. Y que esta Pascua precisamente es lo que nos quiere enseñar, porque en oración yo creo que muchos hemos experimentado eso precisamente, el que el Señor, pues esta Pascua no es que no haya querido celebrarla con nosotros, sino que todo lo contrario, quiso celebrarla en lo más profundo de nuestras casas, de nuestros corazones, y por eso precisamente teníamos el trigo en nuestro hogar, donde nos está reconfortando, pues para lo que venga. Yo era lo que les decía a muchos, como que también en un toque un tanto humorístico, por aquello de una escena de la película de Gladiador, hagamos la remembranza, y esa película es de cuando van a luchar por primera vez en el Coliseo, que empieza a preguntarles quiénes habían sido soldados y todo esto, y les dice Máximo, salga lo que salga de esas puertas, si estamos unidos, pues lo vamos a vencer. Y creo que es algo que nosotros replegadamente pues estamos experimentando, porque somos una iglesia casera. Ahorita la iglesia está más viva que nunca. Está hablando de que en vez de iglesias cerradas hay una que se está abriendo en nuestro hogar precisamente. Algunos miembros de la familia que no estaban tan acostumbrados a la oración, en estos momentos quizás están aprovechando para
estar por lo menos escuchando, ya con eso se tiene interés en esto y está la oportunidad donde precisamente Dios llama de alguna forma. Iglesia nos doméstica, pide ¿no? Sí, exacto. Y nos pide precisamente eso, que nosotros tengamos la disposición a poder pagar ese precio para poder acceder a esa gloria. Y de hecho, pues me acuerdo también de una homilía del padre Luis Alfonso Martínez Gallo, nuestro director espiritual, a quien también le mandamos un saludo y un abrazo. El padre preguntaba en una homilía, bueno, a ver, ¿quién de ustedes se quiere ir al cielo? No, pues todo el mundo levantó la mano. Decía, bueno, ok, ¿y quién se quiere morir? Vea que nadie. Dice, bueno, acuérdense que es un requisito precisamente para poder ir al cielo. Esta vida pues tiene que terminar. Y no estamos hablando nada más de la muerte física. Es decir, todas las etapas tienen un porqué. Y así, por ejemplo, si estamos pasando de la niñez a la adolescencia, pues va a doler, ¿verdad? Vamos a extrañar algunas cosas. Igualmente de la adolescencia a la juventud van a cambiar algunas cosas. A la edad adulta igual. Y ya no se diga ya cuando estamos en una edad donde estamos en esta parte de la definición del estado de vida. Para muchos puede ser una experiencia en la cual podamos estarnos estancando, pero también es una oportunidad para replantearnos qué pasa con nuestra cultura. Y lo digo desde la experiencia personal y desde también la experiencia pastoral, ante lo que pues en lo personal a un servidor le toca estar en el servicio respectivo, ¿verdad? Creo que en grandes rasgos es lo que pudiera apropiar y también traducir precisamente esta parte de la entrega y de la renuncia que es necesaria para poder cerrar esas etapas, para darle la bienvenida a las nuevas etapas, a esas formas en las que vamos a tener esa anticipación de la resurrección. Y no sé si ustedes quieran agregar algo, muchachos, para poder irnos a la pregunta y de ahí hacer la invitación para lo que sigue de la semana. Bueno, yo nada más para agregar, volviendo a la cuestión fundamental que decía, me parece ser que el padre Aarón Escobar, también en algún en alguna de las tantas emisiones que también tiene el programa Nunca es tan temprano, que también les saludamos a Lucero Apolo y a José Valderas, que les toca ese lado también en la línea al aire de aquí de San Luis Potosí. Y comentaba, ¿no? Que la iglesia efectivamente no está cerrada, se abre una en cada casa. Y yo me hacía esta propia reflexión, ¿no? De volver al texto que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Nada más que ahora no apunta el sentido de la puerta, más bien aquí el sentido es, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú prendes la televisión, si tú prendes tu computadora, si tú prendes tu dispositivo, si tú prendes tu radio, entraré a tu casa y cenaré contigo. Entonces no perdamos al menos esta gran oportunidad que tenemos, como tú lo dijiste, de tener al Señor en nuestros hogares de manera más profunda. Gracias, amigo. ¿Y tú, Rob, algo que quieras decir? Sí, bueno, yo espero que este tiempo de contingencia haya sido una oportunidad para que podamos reforzar nuestra espiritualidad en nuestras casas, en nuestras familias, y que ahí resurja la esperanza de un Cristo vivo y resucitado, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta, amigos, ¿cuál vendría siendo para poder cerrar la sesión, más no la reflexión? La última pregunta es, ¿cómo vivir plenamente ese encuentro con Cristo una vez lo reconozca? ¿Cómo vivir plenamente ese encuentro con Cristo una vez lo reconozcamos? Pues bueno, es la tarea que nosotros nos llevamos, queridos amigos web espectadores, internautas, y pues bueno, en este momento, por obvias razones, pues no tenemos muchas actividades al parecer, pero sí tenemos algunos avisos. Entonces, por ejemplo, tenemos
que pasado mañana 20 hay una marcha virtual de nuestros amigos de Pasos por la Vida que nos piden acompañarlos pues en redes sociales, y se les puede pasar también información por inbox o en los comentarios a quienes estén interesados en unirse y apoyar precisamente a la vida desde casa. Y no sé si tengan algún otro comunicado, amigos. Me la ganaste. Bueno, lo que no te gano, amigo, es la oportunidad de tener la oración final. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Una oración final, Rodo. Ah. Te damos gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de reunirnos en esta noche, en este momento de compartir, que todo sea para bien y para que podamos encontrarnos cada vez contigo. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, esto fue todo por esta noche, amigos. Como bien lo acabamos de decir, cerramos la sesión, más no la reflexión. A lo largo de lo que es la semana, seguiremos teniendo, como en la primera temporada, nuestras respectivas publicaciones de seguimiento también en ambas páginas compartidas una desde la otra, en las cuales pues iremos extendiendo esta misma reflexión hasta el programa de cierre, que será el viernes a la misma hora, 9 de la noche, tiempo del centro de México. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.